Y bueno, después de haber escuchado las palabras de Steve, yo creo que independientemente de lo que podamos comentar sobre el consorcio, sobre la estructura organizativa que está por detrás del movimiento CW, pues vemos que sigue siendo el MIT sigue siendo una referencia, por lo menos yo lo veo muy claro. Ahora mismo, when I was listening to you, that I realized that you are leading the movement, the OCW movement, not only the Global Consortium, but yes, as reference model in the way to work in the OCW offices. La razón es la que la razón es que cuando hemos querido un poco mostrar cuál es el estado en el que nos encontramos ahora mismo en la oficina del OCWPM, pues vemos que todavía, nos queda un camino a recorrer que ya está un poco dirigido y es acerca del uso que se dan a todos estos materiales. Si yo quisiera mostraros cuál es el estado en el que se encuentra, pues ahora mismo solamente os podría dar cifras acerca del número de asignaturas que están publicadas, porque ese ha sido nuestro esfuerzo cuantitativo. El compromiso, realmente cuando uno se adhiere al movimiento OCW, es el de incrementar el número de publicaciones y aportar un número de publicaciones al site del OCW de la institución al que representa. Pero realmente, luego está el segundo paso, cómo llegar a alcanzar las cifras de uso de los porcentajes que ha mostrado antes Steve en el MIT. Bien, este es el aspecto general del site de la UPM. En principio quería dar un pequeño comentario. La estructura va a ser dar unas pequeñas comentarios o referencias en dónde nos encontramos, para luego Jesús nos presentará un poco cuáles son la situación técnica y la experiencia que hemos tenido en cuanto al uso y las distintas migraciones y transiciones con respecto del gestor de contenidos que estamos utilizando. En cuanto a dar un poco la visión de en qué estado nos encontramos, pues lo primero que quería decir es que la información que podemos dar es en cuanto al número de publicaciones. Sí que tuvimos en cuenta desde un principio intentar llegar a cubrir a alcanzar una cobertura en cuanto a cuáles son, que fuera realmente estos materiales representativos de la institución a la que pertenecemos. Entonces, intentamos que nuestras llamadas a participación fomentar que estuvieran presentes también todas las escuelas de la universidad, alcanzando, en la actualidad nos encontramos con por lo menos la presencia de todas ellas, y luego así como cubrir todas las áreas de conocimiento. Pero a partir de ahí ya fue incrementar el número de asignaturas. Actualmente nos encontramos ahora en las 87 que ven ahí. Esas son las áreas de conocimiento que estamos tratando. Y luego, también nos podría mostrar datos en cuanto a estadísticas de visibilidad, que en cuanto que son materiales abiertos, en cuanto que están por detrás, están representando la imagen de la institución, son importantes de considerar, ¿no? Nos podría dar tanto los históricos como los reales. Pero no creo que... esos son gráficos, una distribución por ubicación, donde nuestros visitantes, en el mundo iberoamericano, proceden más bien de México, y luego en menor influencia la parte norte de Latinoamérica y más hacia el sur. Ahí está México, Colombia, Perú, Venezuela, Argentina. Este es un poco nuestros visitantes más asiduos a nuestras páginas. Tenemos ahora mismo entonces 87 cursos publicados, 8 cursos listos para ser publicados y 15 más en proceso de producción. La verdad es que, y luego como centro de atención tenemos el proceso de publicación, es en lo que el proceso clave es el que tenemos formalizado y es el que llevamos a cabo de manera automática cada vez que queremos llevar a cabo una publicación. Bien, este es en concreto la visión en cuanto a nuestra oficina, aunque también lo más importante quizás es decir algo que se ha comentado antes, es el compromiso que debe haber por detrás de la universidad
para que todas estas iniciativas tengan éxito. Entonces, en cuanto a la participación de los profesores, pues nuestras estrategias siempre siguen pues por intentar aprovechar todos los programas de pues tanto de innovación educativa como de proyectos de nuestros propios grupos para siempre ir incorporando como resultados el ir integrando los resultados en materiales educativos dentro de nuestra site de OCW. Hasta ahora el papel que hemos tenido con respecto de nuestra referencia en el consorcio regional de Universia ha sido pues un papel también que ha mencionado antes Steve, que como un papel fundamental, pero bueno, que es el de soporte. En este caso, como fuimos uno de los fundadores dentro de este consorcio de Latinoamérica de Universia, entonces pues a través de diversos convenios de colaboración estuvimos ejerciendo ese soporte. Ahora, a partir de ahora, pues vamos a poder fijarnos más en nosotros mismos y la situación dentro del consorcio Universia es más madura como para que todas las oficinas podamos seguir progresando. Bueno, con respecto de este papel de soporte, pues fuimos asistiendo en cada uno de los pasos de creación de las oficinas que se fueron adhiriendo al consorcio de Universia. Y luego también en cuanto a mantenimiento del portal de Universia. Bueno, luego en todo este movimiento fue fundamental, una vez que ya empieza a crecer y que distintas instituciones en todo el mundo asumen su compromiso con el movimiento OCW, lo que es fundamental luego es tener una estructura donde te puedes comunicar, donde lo que ha dicho Steve, como comunicar, colaborar, recibir incluso servicios, etcétera. Eso ha surgido hace 2 o 3 años y eso es lo que están representando ahora mismo ellos como el consorcio global. Y nuestro compromiso, bueno, pues como ha sido comentado antes, ha sido pues incorporarnos dentro del grupo de las 14 instituciones que actualmente pues intentan dar una estabilidad en las actividades estratégicas durante los 5 próximos años. Bueno, ¿en qué estamos trabajando ahora mismo? Ya para finalizar por esta primera parte de la presentación, pues estamos empezando habría que decir también que hemos hecho también algo, además de publicar asignaturas, también hemos estado estableciendo hemos trabajado algo junto con Universia en establecer criterios de calidad para la evaluación de este tipo de materiales y actualmente pues una de las cuestiones en las que estamos trabajando es el desarrollo de una aplicación junto con Universia y con EA University para el desarrollo de una aplicación software que permite la explotación de datos extraídos de distintas sites OCW, ¿no? La evaluación de contenidos por parte de, que se pueda recoger comentarios acerca del uso por parte de los usuarios de los distintos materiales y un acceso y también pues recoger datos de tráfico de cada uno de los sites. Aprovechamos también pues para tener en cuenta pues algo que podremos utilizar cuando queramos dar datos de qué tipo de usuarios son los que utilizan estos recursos. La cuestión es, la aplicación está dirigida pues a valorar tanto a nivel de cursos como de materiales, como luego pues también visualizar todas aquellas OCW sites que quieran conectarse con esta aplicación que se instalará en el servidor de Universia, pues podrán compararse también con los datos procedentes de otros sites, de otros materiales, de otras asignaturas, etcétera. Y luego, por último, una segunda línea de actuación también es correlación, que es un tema también abierto, y es salvar un poco la diferencia entre dar un uso también a los distintos materiales OCW en los institutos de educación secundaria, ¿no? En secundaria. Entonces, tenemos una iniciativa ya desde hace un par de años que es el de un conjunto de profesores colaboran con profesores de instituto para
adaptar para que los materiales de nuestra universidad estén revisados y supervisados por profesores del instituto y que esta diferencia de acceso a la universidad pues sea menor. Bueno, pues lo que estamos incorporando a estos materiales, que ya están desarrollados en conjunto entre institutos y profesores de materias básicas de nuestra universidad, bueno, pues les estamos incorporando también en Moodle unos test de evaluación que permite, bueno, la autoevaluación y luego la incorporación de estos materiales como uno de los elementos más de los materiales de curso asociados, la posibilidad de que se autodiagnostiquen en los niveles que se encuentran y les permitan, y que tengan una orientación de cómo esforzarse en la nivelación de sus conocimientos. Bien, pues este es un poco la panorámica actual que he visto, que yo estoy encantado por un lado de que haya sido presentada después de lo del MIT, pero la verdad que también me da un poco de vergüenza también presentarlo así, pero que yo me alegro porque la verdad es que lo veo, cuando lo escucho tengo la visión más clara de por dónde tenemos que seguir avanzando. Entonces, Jesús ahora os comenta un poco sobre nuestra experiencia con EduCommons y la plataforma tecnológica. Bien, yo me uní al proyecto CW en la Politécnica hace un par de meses, entonces lo tengo todavía un poco con pinzas, pero más o menos os quiero contar cuál ha sido el proceso de migración del gestor de contenidos que sostiene todo el proyecto CW, por lo menos el seleccionado por la Universidad Politécnica de Madrid, que no es el mismo que han podido seleccionar otras universidades, y un poco cómo se nos ha ido dando con respecto a este gestor de contenidos en el soporte del proyecto CW en nuestra oficina. Entonces, cuando se eligió EduCommons como gestor de contenidos para el CW de la Politécnica, tenemos que darnos cuenta que en ese momento la Politécnica estaba colaborando con Universia. Entonces debíamos buscar un gestor de contenidos que no solamente diera soporte a nuestra universidad, sino que fuera un poco la ayuda, el soporte, el gestor de contenidos que diera soporte a los OCW de las universidades de Latinoamérica, que es la que compone la red de Universia. Por esa razón, fundamentalmente, se cogió un gestor de contenidos que fuera de código abierto, aparte de las funcionalidades que da EduCommons, que son muy positivas para el desarrollo de OCW. De hecho, el MIT propone EduCommons como gestor de contenido del proyecto OCW. Entonces, ¿qué se le pide a un gestor de contenidos para que soporte un proyecto OCW? Que tenga flexibilidad para una adaptación en un trabajo en la Universidad Politécnica o en otras universidades, que sea fácilmente implantable y personalizable, que pueda dar soporte, o sea, que pueda servir de imagen coherente con la imagen institucional que pueda tener esa universidad. Luego os enseñaré unas imágenes de los OCW de varias universidades, que sea un gestor de contenidos fiable, que importe, que sea capaz de incorporar metadatos a los contenidos de los cursos de los profesores, que es una parte esencial para la publicación, porque un gestor de contenidos no solamente contiene un gestor de contenidos no solo contiene los contenidos, sino que tiene que dar publicidad a esos contenidos. Luego se tiene que adecuar a las directrices del consorcio, tiene que incorporar mecanismos de propiedad intelectual y de licencia y tiene que ser compatible con otros estándares de e-learning. ¿Qué da EduCommons como gestor de contenidos para este proyecto? Pues un proceso claro y simple de creación de categorías, la incorporación de metadatos, la posibilidad de estructuración flexible, el soporte de la edición HTML y lo que comentaba más del paquete IMS, que EduCommons soporta tanto la importación como la exportación de este paquete. Y luego el flujo de trabajo y los roles y los estados. Luego hablaremos más despacio de los roles. En concreto, en la Politécnica, durante estos años, ¿qué se ha hecho en EduCommons para que se personalice y para que sea el gestor de contenidos que da soporte a la Politécnica? Se ha creado una plantilla para una asignatura para dar un poco dos cosas. Una, uniformidad a todas las asignaturas, que todas las asignaturas tengan la misma estructura, y segundo, que se trabaje menos. Se trabaja una vez en desarrollar la estructura de un curso y luego se va llenando de contenido. Eso es la plantilla. Luego se ha hecho una adaptación lingüística que hasta ahora, hasta la versión 2.3.1 de EduCommons, significaba simplemente tener un gran número de cursos en inglés, y ahora la plantilla, la presentación, o los ejercicios o lo que sea. Luego se adaptó el flujo de trabajo, que lo que se hizo en EduCommons lo que fue simplificarlo para tener un rol de creador, un rol
de publicador y luego un rol para visitar aquellos cursos que todavía no estaban públicos en Internet. Y luego el contador que hemos hablado antes. Entonces, ¿cuál es el proceso de publicación de una asignatura en nuestra oficina? Existen dos roles, el del docente y el rol del gestor. El rol del gestor trabaja con nosotros en la oficina y es el único que tiene acceso y rol específico de creación de contenidos y de cursos en EduCommons. El docente en nuestra oficina no interactúa directamente con la plataforma, porque la plataforma de EduCommons hay que aprender a usarla. Si no se utiliza bien, pues en un futuro llegará a tener problemas como son los que estamos teniendo con la migración de la versión 2.3.1 a la 3.2.1, que por no haber creado los contenidos de forma adecuada en la 2.3.1 se nos han liado un poco las cosas. Entonces, este docente hace un contrato con la universidad para poner sus contenidos en Creative Commons y se pone en contacto con el gestor para darle los materiales que el gestor, a través de la plantilla creada, que uniformiza esos contenidos, se publican en el EduCommons. Luego, lo que decíamos de la caracterización y de la publicación. Es importante asignar unos metadatos a los contenidos de un curso de OCW para poder publicarlos en Internet. ¿Qué herramientas de publicación tenemos? La primera evidente es el protocolo HTTP, es decir, la misma página web que te muestra los contenidos, la cabecera de la página web que le dice a Google, por ejemplo, qué tipo de contenidos tiene esa página. Luego está la sección RDF y la más importante, la fuente RSS, que está integrada en EduCommons y que dice qué cursos hay nuevos, de qué categorías son y qué metadatos tienen para quien le interese. Las tareas generales del despacho pues son administración de los contenidos, mantenimiento de la base de datos paralela a EduCommons, porque el acceso a la base de datos de EduCommons es un poco ciego, no es una base de datos relacional, es una base de datos orientada a objetos y no es muy accesible. No podemos tener, por ejemplo, una lista de cursos desde el propio EduCommons, tenemos que mantenerla nosotros en paralelo. Luego la elaboración de estadísticas de actividad, copias de seguridad, lo que es un trabajo normal de una oficina como OCW. Y luego pues os presento un poco más en detalle la interfaz de la OCW Politécnica, que está en ocw.upm.es. El portal tiene esta pinta, aparecen dos menús, el menú lateral, que es el menú con las categorías, y un menú superior, que por ahora es muy pequeño, que solo tiene el inicio, que daría la lista de categorías, y la pestaña de cursos, que daría la lista de categorías y de cursos. ¿De acuerdo? Y luego, por supuesto, la información de la licencia, que es muy importante y que aparece en la portada. Pinchando en cursos tendríamos una idea de la cantidad de cursos que hay y de cuáles son los cursos de la Politécnica, y ya aparece el canal RSS donde puedes agregar a un agregador para tener la información de qué cursos hay nuevos. Esta es la presentación, lo hemos visto en una presentación anterior con el nuevo proyecto de enseñanzas medias, que son las asignaturas que se pretende que los estudiantes de secundaria puedan hacer para ayudarles a entrar en la Politécnica. Esta podría ser la pinta que tiene una asignatura cualquiera, y en el menú lateral ahora aparece, en vez de las categorías, aparecen las páginas de las que está compuesta esa asignatura. Que como veis no hay interactuación con ningún docente, o sea, esto es autoeducación. Entonces es muy importante el apartado de la evaluación, de los exámenes, de las pruebas, no solamente el contenido teórico. Por ejemplo, aquí podéis ver la función de la plantilla. Donde pone tema 1, debajo pone MCF001. Eso es la plantilla, que quiere decir simplemente que este contenido en concreto, este documento, es un fichero, por eso pone F, y que se encuentra en material de clase, por eso se pone MC. Y esto es importante porque más adelante aparece un plan, una guía de aprendizaje que no está en todos los cursos, pero están bastantes, que te da una guía global de esa asignatura, los pasos que tienes que ir dando y los ficheros por los que tienes que ir pasando, las actividades por las que tienes que hacer y demás. Aquí en esta transparencia os muestro lo que decíamos del contador y del autor del contenido en concreto, que se programó para el OCW, para el EduCommons de nuestro OCW. Y luego la información de los docentes, un pequeño currículum. Lo que os decía de los otros sites de otras universidades, que EduCommons o cualquier gestor de contenido debe permitir que tú personalices el estilo, la hoja de estilos de tu página web para acercarla a los colores institucionales y a la fórmula institucional de cada universidad. Ahora mismo en el despacho, como os he comentado al principio, estamos inmersos en la tarea de terminar una cosa que empezó hace un año, que es la migración de la última versión de EduCommons. La última versión es la 3.2.1, nosotros teníamos la 2.3.1
Y las razones por las que se quería migrar es simplemente pues, por tener una versión más actualizada, con un gestor de contenidos más actualizado, con más seguridad, aparte de las funcionalidades que propone la versión 3.2.1, como son nuevos zip, nuevos paquetes comprimidos de nuevos objetos de aprendizaje que se pueden usar, que son interesantes, por ejemplo, la comunicación con WebCT, que es otro gestor de contenidos, la comunicación con Moodle y el hecho de poder compartir, igual que con WordPress. Un profesor tiene su blog y tiene sus contenidos en WordPress, pues de qué manera se puede importar la información que tenía en su blog con el EduCommons y al revés. Luego la posibilidad de pasar EduCommons a HTML estático, que significa es una gran mejora en el rendimiento, porque significa que la persona pública, la parte pública del gestor es estática, las direcciones de los ficheros son relativos y eso significa que no hay ningún proceso por detrás para llegar a mostrarte ese PDF que te quieres descargar, sino que la dirección es como si lo estuvieras descargando en tu ordenador. Y eso es propio de la última versión, la 3.2.1. Y luego han cambiado cosas en la fuente RSS. Bueno, la función de búsqueda y emplazar, que está bien. El proceso de migración empezó hace un año. El salto de la versión 2.3.1 a la 3.0.2 se hizo a través de unos scripts de pre-migración y de migración que están documentados y que aparecen en la página web de EduCommons. Y la última parte, la parte de la versión 3.1.1 a la 3.2.1, es la migración en la que estamos inmersos ahora, que se tiene que hacer asignatura por asignatura. Entonces, bueno, pues un poco os pongo ahí los problemas que hemos ido teniendo en el despacho de configuración de todas las versiones intermedias de EduCommons para llegar a la última y luego el hecho de que hay que ser muy prudentes a la hora de subir contenidos y nos hemos dado cuenta de que cuanto más cuida el docente la calidad de la asignatura que está subiendo, más concreto es a la hora de decir qué documento se tiene que leer en qué momento y en cuanto más organiza su asignatura, mejor se publica y es mucho más sencillo migrar más adelante y que es más mantenible, incluso a nivel técnico. Y bueno, la última que estamos pensando en el despacho, desde el momento que empezó el proyecto CWL en la Politécnica hasta hoy han aparecido nuevos gestores de contenido con sus foros de trabajo y sus programadores detrás y estamos pensando si cambiar de gestor de contenidos, si continuar con EduCommons o qué hacer a partir de ahora. Y esto es todo lo que tengo que decir. No sé si tenéis alguna duda para nosotros. Sí, están buscando el micrófono. El modelo este de que el docente hace los materiales, los pasa a alguien para que luego los suba, entiendo la parte que comentabas de, bueno, pues puede haber detalles o puede haber cosas que se estropean o lo que sea, pero es como un poco flexible, ¿no? Porque la mayoría de los docentes, los materiales en realidad son una cuestión continua, cambian, pues cada vez que impartes la clase van cambiando poco a poco y todos o muchos al menos estamos muy acostumbrados ya a usar algún gestor de contenidos para nuestras clases. No hay posibilidades reales de que eso se pueda flexibilizar en general, porque sé que no es un requisito vuestro, es muy habitual en OCV. Entonces, ¿cómo ves la cosa? Porque a mí me gustaría un escenario donde yo subo las cosas a mi Moodle y automáticamente eso queda reflejado en OCV y en cualquier otro lado que quiera y hago una modificación y queda reflejada. Sé que estamos un poco lejos todavía de ese ideal, ¿no? Pero ¿cómo ves un poco esta situación de a la vez dar la flexibilidad y no perder esta rigurosidad de que las cosas queden bien y tal? Bueno, la pregunta es para los dos, claro. Bueno, yo voy a comentar un aspecto que no hay que olvidar, que dentro de todo ese proceso también interviene el de la limpieza intelectual. Entonces, no podemos, tiene que haber un control acerca de todos los cambios que se vayan efectuando. Y luego, además, es que dentro del proceso también uno de los pasos es el de la firma del contrato. Y cada uno de los contratos está asociado a la publicación del material de un curso. Entonces, sí, es más incómodo, emplea más esfuerzo, pero también pues asegura que cumplimos un poco todas las condiciones de publicación que queremos, que pretendemos, ¿no? Ese es un aspecto que quería comentar. Decís que, aparte de que yo también pensaba cuando hablabas antes de roles, que ibais a permitir, pues, tipo gestor de contenidos, ahí hay un proceso intermedio que podría ser el hecho de, como haces en cualquier gestor de contenido tipo Joomla, que tú tengas el rol de editor y el rol
digamos, de jefe de edición. Entonces eso de ahí puede automatizar parte del proceso o incluso mediante un proceso de exportación, mediante estándar, por ejemplo, de Content Packaging, IMS, exportar en copia fija 1 o 2 veces al año. Eso podría reflejar incluso en el contrato probablemente y hacer una carga automática para, digamos, sí quizá no estar actualizándolo cada día, que es un proceso difícil de controlar, pero sí, digamos que si has cometido un error, ese error no te persiga el resto de tu vida, ¿no? Porque lo has publicado ahí, no, y el proceso es muy, muy rígido, ¿no? Eso era quizá un poco por donde pensabais. Y luego otra pregunta, si os movéis de EduCommons, que tiene un conjunto de, digamos, de servicios muy determinados, ¿a qué otros servicios vais a mover? Porque de Space, tal cual, tendríais que implementar vosotros gran parte de las cosas que ahora mismo proporciona EduCommons, ¿no? Sí, no hemos encontrado ahora mismo un gestor inmediato del que se pueda migrar automáticamente. Tendría que ser valorar si se programa algo para que la migración sea mejor, más relativa. Si, por ejemplo, una de las capacidades que tiene la 321 es migrar al HTML estático, sería migrar simplemente las páginas tal cual. Ahora mismo por eso no pongo ninguna etiqueta de ningún gestor de contenido, porque no hemos decidido, no hemos pensado en Drupal, que es bastante flexible, que es bastante más amigable, que la base de datos es relacional, que está programada en PHP. Entonces, valorando todas las cosas técnicas, ahora mismo no se puede dar una respuesta clara. Y luego lo que hablabas del docente, en el proceso de creación de la asignatura, el docente tiene su rol, que hasta hace poco permitía la edición de materiales, pero cosas como las que has dicho tú, de migrar de Moodle a EduCommons libremente, suele dar problemas, porque Moodle a lo mejor no gestiona las URLs de la misma manera que la 231 de EduCommons, y a lo mejor en la 231 no hay ningún problema, pero más adelante. Entonces es verdad que hay que tener como un cierto conocimiento de HTML y de tecnología para que el contenido que pongas se pueda más adelante con años utilizar, ¿no? Y se pueda mover. Ahora, yo supongo que si se modifica el contrato se podría hacer algo como lo que proponéis, cada cierto tiempo una actualización del curso. Y luego, no sé si es quizá demasiado técnica, pero he visto que estáis tratando de soportar también el Common Cartridge. La parte de Common Cartridge implicaría también un cierto soporte de QTI. Entonces, no sé, eso es demasiado técnico para mí, sí. No sé de qué me estás hablando. Vale. Que es imposible. Pero que no se podría soportar. Bueno, ya que me he metido en el charco, voy a explicar un poco el asunto. Sí, por favor. El aspecto es que el Common Cartridge lo que hace es una agrupación de estándares, no solo el de empaquetado de cursos, sino también el de soporte en empaquetado de cursos de una parte de por ejemplo, como es la evaluación. Entonces, por ejemplo, pues proyecto similar al que tenéis vosotros tiene, por ejemplo, la Complutense tiene un conjunto muy, muy, muy extenso de pruebas que se llama Comprueba, para preparar a los chavales para la antigua selectividad, que ahora como esto está cambiando. Entonces, lo que se puede hacer es que si tienes el soporte de Common Cartridge, como Common Cartridge incorpora QTI, el estándar de interoperabilidad de preguntas, en la versión 1.2, si no me confundo, ahora eso permitiría también que pudieras poner los exámenes, y además los exámenes de tal forma que luego los pudieras incorporar a un LMS y ser de ejecución. Entonces, por eso, cuando lo he visto ahí he dicho, uy, qué maravilla, cómo ha evolucionado esto. O sea, pensaba que es que ya lo soportaba EduCommons y uy, esto va a ser... ¿Dónde lo has visto? Bueno, vale. Lo habéis puesto vosotros, no sé quién. Yo, que conste que se lo he leído ahí, entonces se me han hecho los ojos chiribitas. Digo, uy, qué bien. Qué bien esto. Va a dar un soporte genial. No, pero bueno, sé que es muy complejo, ¿no? Era una pregunta simplemente por si ya lo soportaba la herramienta, o si era una cosa que queréis hacer vosotros o... No, pues no. Vale, gracias. Muy bien, pues vamos a...